Dicen que la carretera nunca miente, que en la oscuridad de la noche todo lo que intentamos ocultar sale a la luz. Hay curvas donde los autos se accidentan por descuido, otras donde el viento sopla tan fuerte que asusta a los más valientes. Pero existe un tramo, escondido entre montañas y niebla, que guarda algo más peligroso que cualquier tormenta. Es la llamada Curva 17. Los que han pasado por ahí aseguran haber visto algo que no debería existir. No un animal, no una sombra cualquiera, sino un niño. Un pequeño que aparece siempre en el mismo lugar, a la misma hora, con la misma súplica, que lo lleven a casa. Imagínalo. Vas conduciendo de madrugada, las luces de tu vehículo iluminan apenas unos metros por delante y de pronto lo ves. Un niño solitario en medio de la nada, inmóvil al borde del camino. Su rostro pálido, sus ojos fijos en ti, su mano levantándose despacio como quien pide ayuda. ¿Qué harías? ¿Detenerte para auxiliarlo o seguir manejando y cargar con la culpa de haber dejado a un menor abandonado en la oscuridad? Esa duda es la que atrapa a los conductores. Esa es la trampa. Porque los que se detienen jamás vuelven a ser los mismos. No hablamos de rumores sin sentido. Hay registros de camioneros que describieron exactamente la misma escena. Hay patrullas que juraron encontrar al niño y perderlo segundos después de subirlo a su vehículo. Lo más inquietante es que todos coinciden en un detalle: el niño nunca grita, nunca llora. Solo repite con voz baja, como un eco en tu cabeza: llévame a casa. Palabras simples, pero tan cargadas de algo que hiela la sangre, que quienes las escucharon dicen que jamás pudieron olvidarlas. Los pobladores cercanos lo saben, lo comentan entre susurros, advierten a los forasteros que no conduzcan por esa curva a medianoche. Pero la advertencia llega tarde para muchos. Porque la curva 17 se ha convertido en una trampa viva, una herida abierta en la carretera que atrae con la inocencia de un niño lo que en realidad es un recordatorio de muerte. ¿Qué es lo que realmente está pidiendo? ¿Y a dónde conduce esa casa que nunca aparece en los mapas? Desde este momento vas a conocer los relatos que jamás se contaron en público. Testimonios arrancados de la boca de quienes prefieren olvidar. Archivos que se intentaron borrar para siempre. Porque detrás de esa figura infantil se oculta una verdad más oscura de lo que cualquiera podría imaginar. Esta no es solo la historia de una aparición en la carretera. Es la historia de una presencia que exige ser escuchada, aunque eso signifique que tú mismo quedes atrapado en su juego. Escucha con atención, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la manera en que miras el retrovisor cuando conduzcas de noche. La curva 17 no es un mito, es una advertencia. Y el niño que allí aparece sigue esperando a su próxima víctima. Dicen que hay lugares en los que la noche parece más densa, sitios donde el silencio no es ausencia de sonido, sino una presencia que aplasta, que pesa sobre el pecho y obliga a mirar 2 veces al espejo retrovisor. La curva 17 es uno de esos lugares. Un tramo de carretera que debería ser como cualquier otro, un pedazo de asfalto serpenteando entre montañas y árboles, pero que desde hace décadas carga con una reputación que lo convierte en territorio prohibido. La gente de los pueblos cercanos lo sabe y lo advierte, aunque siempre tarde, porque los que terminan allí rara vez lo hicieron de manera voluntaria. Es como si el propio camino se encargara de arrastrar a los desprevenidos hacia ese punto exacto, el mismo donde muchos aseguran haber visto lo imposible. Los relatos coinciden en una imagen que se repite una y otra vez: un niño. No un espectro difuso, no una sombra que apenas se percibe, sino la figura clara de un pequeño de no más de 8 años, de pie al borde del camino, inmóvil como si hubiera estado esperándote toda la noche. Su rostro pálido refleja la luz de los faros, sus ojos parecen huecos, incapaces de brillar, y su mano se levanta lentamente con la naturalidad de alguien que pide ayuda. Nada en él parece amenazante, y esa es la primera trampa. Porque quien conduce de madrugada, agotado, con kilómetros a sus espaldas, no piensa en fantasmas, piensa en humanidad. Piensa en lo que sería dejar a un niño abandonado en medio de la nada. Y entonces se detiene. Detenerse en la curva 17 es abrir la puerta a lo inexplicable. Los que lo hicieron cuentan lo mismo. La figura del niño se acerca despacio, su voz apenas un murmullo que se filtra por el aire frío. Una frase corta,
repetida con insistencia como si fuera lo único que pudiera pronunciar: llévame a casa. Palabras simples que deberían despertar compasión, pero que, en medio del silencio de la carretera y del peso de la oscuridad, se convierten en un eco que perfora la mente. Una súplica infantil que no termina cuando el niño sube al vehículo, porque incluso dentro, sentado en el asiento trasero, sigue diciendo lo mismo una y otra vez, hasta que el conductor ya no sabe si lo escucha con los oídos o directamente dentro de su cabeza. Hay testimonios que describen el mismo final. Un segundo de distracción, una mirada al espejo, y el asiento está vacío. El aire se congela, el motor parece apagarse por un instante y lo único que queda es esa frase que todavía resuena en la mente del conductor. Algunos frenan de golpe y se quedan paralizados en mitad de la carretera. Otros aceleran como si huyeran del mismo infierno. Pero todos coinciden en lo mismo: el niño nunca vuelve a aparecer en el coche. Desaparece como si jamás hubiera estado allí, aunque la sensación de su presencia los acompañe por semanas, meses, a veces años. Lo más inquietante es que estos relatos no pertenecen a una sola época. No son cuentos viejos transmitidos de boca en boca. Son experiencias repetidas hasta el día de hoy. Camioneros que viajan de noche y terminan abandonando la ruta después de encontrarse con él. Parejas que aseguran haberlo visto entre la niebla, justo antes de que la radio del coche emitiera un ruido extraño, como si alguien hablara desde otra frecuencia. Incluso policías que, en patrullas nocturnas, juraron haberlo recogido y perdido en cuestión de segundos. Ninguno de ellos buscaba atención ni fama. Muchos ni siquiera quisieron contar lo que vieron, hasta que la presión de no poder dormir, de no poder olvidar, los obligó a confesar. La curva 17 se convirtió así en un símbolo de advertencia. Los locales lo saben y dicen a los viajeros que eviten pasar por allí a medianoche. Pero no es tan fácil escapar. La ruta es una arteria principal, un paso obligado para quienes van de un pueblo a otro. Y cada vez que alguien decide arriesgarse, las probabilidades de ver al niño parecen aumentar. Algunos aseguran que él no aparece al azar, sino que elige a quién mostrarse. Que no todos tienen el privilegio o la condena de verlo, sino solo aquellos que llevan consigo algo que lo atrae: una culpa, un miedo, una deuda con el pasado. Lo que nadie puede explicar es qué significa su petición. ¿Qué casa busca? ¿La suya, destruida en el accidente que lo arrebató de este mundo? ¿O un lugar más oscuro al que arrastra a quienes caen en la tentación de detenerse? La carretera guarda silencio, y quienes intentaron investigar más allá terminaron arrepintiéndose. Porque el niño no solo se aparece en la curva. Algunos conductores cuentan que, tras encontrarlo una vez, comenzaron a verlo en lugares distintos, incluso en sus sueños. Como si al detenerse le hubieran abierto la puerta a algo que no podían cerrar. La promesa de miedo está en cada palabra, en cada mirada perdida en la oscuridad. El niño espera, pacientemente, noche tras noche, en el mismo punto. Y aunque lo ignores, aunque pases de largo, algo en tu mente se quedará con la duda. Porque una vez que sabes lo que ocurre en la curva 17, cada vez que conduzcas de noche y veas una silueta al borde del camino, te preguntarás si se trata de un viajero real o del mismo niño que sigue buscando a alguien que lo lleve a casa. Y esa incertidumbre es lo que convierte este relato en una condena que trasciende generaciones. La maldición de la curva 17. Hay lugares que parecen construidos sobre cimientos invisibles de tragedia. Sitios donde la tierra misma parece estar marcada, como si cargara con una deuda que se cobra una y otra vez. La curva 17 es uno de esos lugares. No es un tramo más de carretera, es un espacio donde lo natural y lo inexplicable se entrelazan, creando un escenario en el que la lógica pierde sentido. Los ancianos de los pueblos cercanos recuerdan que incluso antes de que existiera el asfalto, ese rincón de la montaña ya era evitado. Decían que por las noches se escuchaban voces lejanas, murmullos que parecían salir de entre los árboles, y viajeros que juraban haber visto figuras cruzar la vereda para desvanecerse segundos después. Con el paso del tiempo, la gente dejó de hablar de ello abiertamente, pero la advertencia se mantuvo viva: no cruces esa zona después del atardecer. Cuando el gobierno decidió trazar la carretera y dividirla en 17 curvas, nadie sospechó que justamente la última se convertiría en la más temida.
Durante la construcción comenzaron los incidentes que alimentaron aún más su fama. Obreros que trabajaban de noche decían escuchar el llanto de un niño cuando todo estaba en silencio. Otros juraban sentir pasos detrás de ellos aunque estuvieran solos en el turno. Lo más extraño fue lo que quedó registrado en los materiales, huellas pequeñas marcadas en el cemento fresco, huellas que no correspondían a ninguno de los trabajadores y que parecían salir de la nada y desaparecer en la misma nada. Las borraban, pero al día siguiente volvían a aparecer, idénticas, como si alguien invisible recorriera cada centímetro de la obra. Algunos ingenieros llegaron a decir que era simple sugestión, pero hubo quienes renunciaron sin volver a pisar el lugar. La tensión era tal que incluso durante el día muchos evitaban permanecer solo cerca de la curva. El número 17 no ayudaba. En muchas culturas, ese número está cargado de un simbolismo negativo. Se asocia con la desgracia, con la pérdida, con lo que no termina de descansar. En Italia, por ejemplo, se considera un número de mala suerte. En varios pueblos de América Latina, es visto como un augurio de muerte prematura. Así, cuando comenzaron los accidentes en ese punto específico, la gente no tardó en conectar el número con la tragedia. El verdadero detonante llegó con la historia del niño. Una familia viajaba de noche, de regreso a casa, cuando el auto perdió el control justo en la curva 17. El impacto fue brutal. Los padres sobrevivieron con heridas, pero el hijo más pequeño, de apenas 8 años, no lo logró. El dolor fue insoportable para la comunidad. El entierro se realizó en el cementerio local, pero fue solo el inicio de algo más oscuro. A los pocos días, comenzaron los primeros testimonios. Conductores describieron haber visto a un niño en el borde de la carretera, con la misma ropa que llevaba el pequeño el día del accidente. Algunos lo reconocieron por el rostro, otros por los zapatos. Y todos coincidían en lo mismo: el niño pedía con voz baja que lo llevaran a casa. Al principio se pensó que era una forma de lidiar con la tragedia, un rumor colectivo para dar sentido al dolor. Pero con el tiempo, los relatos se multiplicaron. Camioneros que viajaban de madrugada, policías en patrullas, parejas que volvían de fiestas, todos aseguraban haberlo visto. No era un cuento aislado, era un patrón que se repetía con demasiada precisión. Los que se detenían afirmaban que el niño subía al coche y desaparecía poco después, dejando tras de sí un frío imposible de olvidar y la sensación de que algo se había quedado con ellos. La maldición comenzó a crecer. Los conductores que alguna vez lo recogieron contaban que, desde esa noche, sus vidas cambiaban. Pesadillas recurrentes en las que manejaban una y otra vez por la misma curva, siempre con el niño sentado detrás, siempre repitiendo la misma frase. Otros confesaban que comenzaron a ver su silueta en lugares distintos, al doblar una esquina en la ciudad, reflejado en un vidrio, al pie de su cama en la madrugada. Era como si detenerse en la curva fuera a abrir un vínculo con algo que no debería acompañarnos más allá de ese tramo de carretera. Los locales ya no hablan de un accidente aislado, hablan de un ciclo. Un ciclo que se repite con cada persona que cruza la curva a la medianoche. Dicen que el niño no está allí por casualidad, sino porque su alma quedó atrapada, incapaz de abandonar el lugar donde perdió la vida. Otros creen que no es él en absoluto, que lo que se muestra con forma de niño es algo más antiguo, algo que encontró en esa tragedia la oportunidad perfecta para atraer a los vivos. Si cual sea la verdad, lo cierto es que quienes pasaron por allí nunca volvieron a mirar la carretera de la misma manera. La curva 17 no es solo peligrosa por su diseño cerrado o por la niebla que suele cubrirla en invierno. Es peligrosa porque guarda un secreto que la gente teme nombrar. Es una herida abierta en el camino, un recordatorio de que hay fuerzas que no entienden de señales de tránsito ni de límites humanos. Y cada vez que un coche se acerca, esa herida se abre un poco más, dejando escapar la figura de un niño que nunca encontró el camino a casa. Esa es la verdadera maldición. No se trata de un lugar, se trata de un destino que espera al siguiente que decida frenar en mitad de la oscuridad. El Pramor Conductor. La primera vez que se registró oficialmente un encuentro con el niño de la curva 17 ocurrió una madrugada húmeda de otoño. El protagonista fue un hombre acostumbrado a la carretera, alguien que no se dejaba impresionar por historias de fantasmas ni por rumores de pueblo.
Había pasado su vida entera viajando entre ciudades, manejando largas distancias con el único propósito de cumplir con los tiempos de entrega. Se llamaba Julián, y la noche de aquel encuentro, juró que sería la última vez que cruzaría por ese tramo. Según su propio relato, la carretera estaba cubierta por una neblina tan espesa que los faros apenas iluminaban unos metros al frente. El ruido del motor era lo único que lo mantenía despierto. Eran casi las 2 de la mañana cuando llegó al tramo de la curva 17. No esperaba nada fuera de lo común hasta que lo vio. Un niño pequeño, inmóvil, parado junto a la línea blanca que delimitaba el asfalto. El corazón de Julián se aceleró de inmediato. Frenó con brusquedad porque la visión era demasiado real para ser ignorada. El pequeño levantó lentamente una mano, y en su rostro había una expresión tan vacía que le heló la sangre. Julián bajó la ventanilla y, casi por instinto, preguntó qué hacía allí. No obtuvo respuesta. El niño solo inclinó la cabeza y sus labios se movieron con dificultad, como si pronunciar esas palabras le costara un esfuerzo sobrehumano. «Quiero ir a casa», dijo. El conductor tragó saliva, miró a su alrededor y comprendió que estaba en medio de la nada. No podía dejar a un niño solo, a esa hora, en un lugar tan peligroso. Contra toda lógica, abrió la puerta y lo invitó a subir. El niño se acomodó en el asiento trasero sin emitir sonido alguno, como si hubiera estado esperando ese gesto toda la noche. Los primeros minutos fueron tensos, pero aparentemente normales. Julián intentó entablar conversación, preguntó dónde vivía, cuál era el nombre de sus padres. El niño no respondió a nada. Solo repetía, con voz baja, casi apagada, «Llévame a casa». Una y otra vez, con un tono que se transformaba en un eco dentro de la cabeza del hombre. No parecía hablar en el coche, parecía hablar desde otro lugar, como si la voz no viniera de su garganta sino del propio aire. Julián comenzó a sentir que el frío aumentaba dentro de la cabina. Podía ver su propio aliento, como si en cuestión de segundos hubiera entrado en un invierno absoluto. Decidió encender la radio para romper la tensión, pero lo que salió por los parlantes no fue música ni voces normales. Fue un crujido estático, como interferencia mezclada con frases incomprensibles, entrecortadas, que parecían susurros. Giró la perilla buscando una señal clara, pero el ruido solo empeoró. En medio de aquel caos, escuchó de nuevo las palabras que lo atormentaban, «Llévame a casa». Esta vez no venían del niño. Venían de la radio, con un tono distorsionado que le erizó la piel de pies a cabeza. El miedo comenzó a ganar terreno. Julián miró por el espejo retrovisor y por un instante creyó que los ojos del niño brillaban con un resplandor apagado, como carbones al borde de extinguirse. Parpadeó, y de pronto no había nada. El asiento trasero estaba vacío. El volante tembló en sus manos y el camión comenzó a desviarse. Luchó por mantenerlo en la carretera mientras un sudor helado le recorría la espalda. Giró de nuevo el espejo con desesperación, convencido de que en cualquier momento lo volvería a ver. Pero no había nadie, solo el hueco silencioso y el recuerdo de la voz repetida como un mantra. Después de aquella noche, Julián nunca volvió a hablar del tema públicamente, salvo una vez. Lo confesó a un compañero de ruta, otro camionero veterano, y lo hizo con un detalle que muy pocos conocen. Dijo que desde ese día, cada vez que se acercaba a una curva, sin importar en qué parte del país estuviera, veía por un segundo la silueta del niño en el borde de la carretera. No importaba si era de día o de noche, la visión siempre estaba ahí. Una figura inmóvil, esperando. Y lo más perturbador es que jamás volvió a dormir tranquilo. En los sueños el niño aparecía sentado en el asiento trasero, murmurando la misma frase, como si la curva 17 se hubiera incrustado en su vida para siempre. Ese fue el primer testimonio registrado, el que abrió la puerta a lo que más tarde se convirtió en una larga cadena de relatos similares. Y lo que más inquieta es que Julián no era un hombre crédulo ni alguien que buscara atención. Era un conductor duro, acostumbrado a sobrevivir en la carretera. Que él admitiera haber visto lo imposible fue lo que dio credibilidad a la leyenda. Y fue también lo que sembró la semilla del terror en la comunidad de conductores, porque si un hombre como él había caído en la trampa del niño, nadie estaba a salvo. El camionero que nunca regresó.
Esa noche la lluvia golpeaba el parabrisas con un ritmo obstinado y el viento bajaba de la sierra cargado de olor a tierra mojada. El motor del tráiler rugía constante y la cabina vibraba a una frecuencia que Miguel conocía como si fuera su propio pulso. Llevaba años en la ruta, más kilómetros que cumpleaños celebrados, y tenía la costumbre de hablar solo para mantenerse despierto. Encendió el radio de Banda Ciudadana buscando compañía y escuchó voces dispersas, algunas risas, indicaciones de tránsito. Faltaban pocos minutos para alcanzar la curva 17 cuando el canal se quebró en un zumbido áspero y una voz infantil se filtró como un hilo de agua helada. No dijo un nombre. Dijo solo una petición que no cuadraba en ninguna frecuencia. Pide que lo lleven a casa. Miguel bajó el volumen convencido de que era interferencia, pero la frase quedó prendida en su oído como una astilla. El cuentakilómetros marcó el tramo y la niebla se agolpó de golpe, una pared blanca que tragó el mundo. Fue entonces cuando lo vio. El niño estaba de pie en la banquina, empapado hasta el cuello, el pelo pegado a la frente y los brazos quietos a los costados, salvo por una mano que se alzó con un gesto lento de auxilio. Miguel clavó el freno, sintió la carga empujando desde atrás y el tráiler se acomodó con un latigazo. Apagó el alto y bajó la ventanilla. El frío entró como un cuchillo. Preguntó si estaba perdido, si había alguien más. La cara del niño no mostró sorpresa ni alivio. Movió los labios con un esfuerzo visible y la voz salió como si la hubiera guardado mucho tiempo. Quiero ir a casa. No había casas en kilómetros, solo curvas, barrancos y pinos. Miguel miró el reloj, pensó en su entrega, en el parte que debería dar si seguía. Luego pensó en su hija dormida en otra ciudad y supo que no podría dejarlo ahí. Abrió la puerta trasera de la cabina y le indicó que subiera. El niño se acomodó sin hacer ruido y cerró la puerta con una delicadeza que no correspondía a la urgencia. Miguel volvió a la marcha, primera, segunda, tercera, el tráiler se estiró en la pendiente. Intentó sacarle un dato. ¿Dónde vives? ¿Cómo te llamas? El pequeño no respondió nada que sirviera. Solo repitió, cada cierto tiempo, con un tono que parecía desgastado por el uso. Llévame a casa. La temperatura dentro de la cabina cayó 1 grado con cada repetición. Miguel vio su aliento volverse visible y los cristales empañarse desde adentro con un vaho que no tenía origen. El calefactor soplaba, pero el aire salía tibio como de una boca cansada. Miró el retrovisor buscando los ojos del niño y lo que encontró fue un reflejo opaco, una presencia que parecía absorber la luz en lugar de devolverla. Para romper el clima, encendió la radio. El canal 19 se llenó de estática y fragmentos de frases que entraban por un túnel. Entre ese ruido se coló la misma súplica, ahora con un timbre metálico que hizo vibrar la consola. Llévame a casa, dijo el radio, y Miguel golpeó el tablero con los nudillos como si la electrónica pudiera entender el miedo. El termo de café rodó en el piso y dejó una mancha oscura que se desparramó como un mapa de rutas. El niño, detrás, no se movió. No pateó el asiento, no respiró fuerte, no emitió ni un carraspeo. Solo el peso de alguien sentado y una cinta de seguridad que se tensaba con cada curva como si sujetara algo que no quería estar suelto. Miguel intentó una llamada a base desde el móvil de trabajo. La cobertura se cortaba y volvía, pero alcanzó a decir su indicativo, su ubicación y una frase que después repetirían en todos los foros de camioneros. Llevo a un niño. Quiero dejarlo en un pueblo. Se oyó la respuesta de un colega que estaba más adelante, una voz gruesa con acento del litoral que ofreció esperarlo en la estación de servicio pasada la curva 21. Quedaron en verse allí. Miguel respiró hondo, se convenció de que era cuestión de aguantar 15 minutos. Apoyó las manos en el volante como quien agarra un borde antes de caer y avanzó con la vista pegada a las líneas del asfalto. La niebla se cerró todavía más. Hubo un instante en que el sonido del motor pareció ahogarse y la carretera dejó de ser una cinta para convertirse en un túnel angosto. Miguel miró por el retrovisor otra vez, no por curiosidad sino para asegurarse de que el cinturón seguía abrochado. Vio la hebilla enterrada en la ranura y la banda cruzando el respaldo. Luego parpadeó y la banda estaba suelta. El asiento, vacío.
El golpe de adrenalina le subió a la garganta y el tráiler osciló medio metro hacia la línea contraria. Corrigió de puro reflejo y bajó a segunda para recuperar el control. No gritó. Se quedó con la boca cerrada y la mandíbula trabada. El espejo ahora solo devolvía la imagen de la frazada doblada y una sombra que no encontraba origen. El colega que lo esperaba encendió las luces altas de su camión en la estación pactada y llamó por radio con insistencia. No hubo respuesta. A los pocos minutos, otro conductor dijo haber visto luces de tráiler detenidas en el arcén a la altura de la curva 17. Pasó la ubicación y sugirió que alguien comprobara. La patrulla vial llegó antes del amanecer. Encontraron el camión de Miguel con el motor al ralentí, los faros apagados y las luces de posición titilando. La puerta del conductor estaba entreabierta, la llave en el contacto y el móvil en el soporte con la última llamada a base aún en el registro. En la cabina no había signos de pelea ni de huida. La cartera con los papeles de tránsito, intacta. La billetera, en su sitio. El termo en el piso derramado y la frazada trasera arrugada como si alguien se hubiera incorporado con premura. El detalle que más inquietó a los agentes fue el cinturón del asiento trasero. Estaba abrochado, con la hebilla bien encajada y la banda tensa, como si sujetara a alguien invisible en ese mismo momento. Uno de los oficiales lo tocó y juró sentir la vibración leve de una respiración que no estaba. En el barro junto a la banquina, a medio metro de la puerta, había huellas de botas de hombre que se alejaban 2 pasos y se perdían. Junto a ellas, muy marcadas, se distinguían huellas pequeñas, redondas y parejas, como las de un calzado infantil. Las del adulto terminaban junto a la defensa metálica, impedidas por el vacío. Las pequeñas continuaban un tramo sobre la barra y desaparecían en el aire, sin bajar a ninguna parte. El GPS del tráiler registró un comportamiento anómalo en los últimos 20 minutos. Miguel había dado 3 vueltas al mismo tramo, entrando y saliendo de la curva como si siguiera instrucciones que lo devolvían siempre al centro del problema. Los datos marcaban velocidades normales, un conductor en control, ninguna frenada brusca salvo la primera. La computadora de a bordo guardó además un archivo de audio que se activaba con la radio abierta. Los peritos de la empresa lo descargaron por rutina y se toparon con una grabación casi muda, llena de ese zumbido que hace doler los oídos. Al subir el volumen, aparecieron 2 frecuencias con forma de voz. La primera era la de Miguel avisando su ubicación. La segunda, más aguda, repetía una sola frase a intervalos regulares, siempre con la misma intensidad. Llévame a casa. El técnico, un hombre de pocas impresiones, apagó todo y dejó el pendrive en una bolsa rotulada sin atreverse a rotular lo que había escuchado. La desaparición de Miguel fracturó la confianza de la ruta. Los colegas organizaron una búsqueda espontánea, iluminaron cunetas, bajaron a pie con linternas, peinaron el borde del barranco con cuerdas y no hallaron nada. Los vecinos de los caseríos cercanos se asomaron con miedo y ofrecieron versiones a media voz. Una mujer aseguró haber visto un camión detenido y a un hombre hablando solo con la puerta abierta, como si discutiera con alguien invisible. Otro afirmó que, al pasar más tarde, sintió un frío que no correspondía con el clima y un olor a ropa húmeda que le recordó un cuarto sin ventanas. No hubo rastro del conductor. No hubo rastro del niño. Solo el camión encendido como una promesa rota. La empresa de transportes prefirió un comunicado breve y la familia pidió silencio para poder entender la ausencia. Entre los camioneros, sin embargo, quedó instalado un pacto informal. Nadie recoge a nadie en la curva 17. Si ven a un menor, llaman a la patrulla y siguen su camino, aunque después no duerman. En los foros de ruta circuló el audio del GPS como un secreto a voces, una cadena que se comparte con la advertencia de no escucharlo de noche. Muchos aseguran que la voz infantil se superpone con el ralentí del motor, que en ciertas frecuencias parece que el camión mismo respirara, como si la máquina hubiera aprendido la petición. El expediente oficial de la patrulla cerró con palabras cuidadosas. Vehículo hallado. Ausencia del conductor. Sin signos de delito. Esa frase dejó a todos con una duda que pesa más que cualquier certeza. ¿Cómo se borra un hombre sin dejar rastro a 1 metro de su asiento? ¿Qué casa estaba buscando el pasajero que nadie vio bajar?
quien registró la solicitud en el aire para que la radio la repitiera con tanta disciplina. Tal vez la respuesta nunca se escriba en un parte. Tal vez esté en otras páginas que apenas se sostienen dentro de un archivador, con sellos que no quieren ser leídos. Lo que los agentes escucharon esa madrugada y lo que no quisieron anotar será el centro del siguiente tramo, porque hay reportes que nacieron y desaparecieron en la misma noche y una orden que cayó desde arriba para tapar el ruido de una voz muy pequeña pidiendo volver. Los reportes prohibidos de la policía. Cuando los primeros rumores de la curva 17 se extendieron entre camioneros y viajeros, la policía local intentó mantener la calma. Oficialmente, eran historias para asustar, nada que mereciera más que un par de patrullajes nocturnos de rutina. Pero en los archivos internos comenzaron a aparecer reportes inquietantes que jamás fueron divulgados a la prensa. Testimonios escritos con nervio, con tachaduras, con frases que parecían redactadas a toda prisa y que después desaparecían de los registros como si nunca hubieran existido. Lo que se decía en voz baja en la comisaría era muy distinto de lo que se anunciaba públicamente. Una noche de invierno, 2 agentes recibieron el aviso de un vehículo detenido en la curva. Al llegar, encontraron un coche estacionado con las luces de emergencia encendidas. Dentro no había nadie. La puerta trasera estaba abierta y el maletín del conductor reposaba en el asiento delantero. En el parte original se describía algo más, huellas pequeñas de zapatos mojados en el tapete trasero, demasiado pequeñas para pertenecer a un adulto. Uno de los policías juró haber sentido un escalofrío cuando las miró, como si esas huellas aún estuvieran frescas. El reporte fue entregado en la mañana, pero nunca volvió a aparecer en los archivos oficiales. Otro agente, veterano con 20 años de servicio, confesó en privado a un colega que él mismo se había detenido en la curva tras ver a un niño parado junto al guardarraíl. Lo recogió, lo acomodó en el asiento trasero y reanudó la marcha. Contó que el pequeño apenas levantó la cabeza y murmuró con voz apagada: «Quiero ir a casa». El agente quiso tranquilizarlo, pero al mirar por el retrovisor descubrió que ya no había nadie sentado allí. Frenó de golpe y descendió, convencido de que el niño había abierto la puerta en movimiento, pero el suelo estaba seco, sin una sola pisada. Esa declaración jamás fue escrita en papel, porque el oficial temía ser catalogado como inestable. Sin embargo, su compañero asegura que, desde aquella noche, nunca volvió a patrullar solo por ese tramo. La versión más perturbadora provino de una llamada interna de radio que aún circula como un rumor entre los pasillos de la policía. 2 agentes, identificados por sus claves, reportaban un avistamiento en la curva 17. Se escuchan sus voces nerviosas describiendo a un menor de edad al borde de la carretera. Uno de ellos dice: «Vamos a trasladarlo, parece perdido». La comunicación se corta con un ruido metálico y, tras unos segundos de estática, se oye una voz infantil repitiendo las mismas palabras que ya todos conocen. «Llévame a casa». El archivo fue borrado de la central, pero varios aseguran haberlo escuchado antes de que desapareciera. Nadie admite tener una copia, aunque todos saben que alguien todavía la guarda en secreto. Las órdenes que llegaron desde arriba fueron claras: dejar de registrar cualquier incidente relacionado con la curva 17. La instrucción oficial era atribuir todos los sucesos a accidentes comunes, negligencia al volante o simples rumores de carretera. Los partes escritos a mano fueron destruidos, las grabaciones desaparecieron y los oficiales recibieron la advertencia de no hablar del tema con la prensa. A quienes insistían demasiado se los trasladaba a otros distritos. Lo que comenzó como un intento de controlar el pánico se convirtió en una conspiración silenciosa que alimentó aún más la leyenda. Con el paso de los años, algunos de esos policías retirados comenzaron a hablar. No buscan fama ni reconocimiento, solo descargar el peso de lo que callaron. Cuentan que cada vez que llegaban a la curva en una patrulla, el aire se volvía más frío, las radios emitían un zumbido extraño y, en ocasiones, las cámaras de vigilancia instaladas por seguridad se apagaban justo al cruzar ese tramo. En varias grabaciones se notaba un vacío de minutos enteros, como si el tiempo se hubiera suspendido. Ninguno de esos registros sobrevivió oficialmente, pero hay copias circulando en manos privadas, ocultas por miedo a represalias. Los reportes prohibidos de la policía son hoy un secreto a voces. Nadie en uniforme quiere admitirlo,
pero todos saben que hay algo en esa curva que no pertenece a este mundo. Y lo que más aterra no es el hecho de que exista una presencia inexplicable, sino que alguien en la cadena de mando haya decidido ocultarlo. ¿Por qué si la verdad fuera tan inofensiva como dicen, por qué tanto esfuerzo en borrarla? ¿Qué vieron realmente esos agentes para que sus palabras se convirtieran en documentos prohibidos? El niño habla. Durante años la figura del niño fue contada siempre desde los ojos de los conductores, de los patrulleros, de los curiosos que juraban haberlo visto. Pero hay una parte de la historia que pocos se atreven a mencionar. No es lo que vieron, es lo que escucharon. Porque algunos afirman que el niño no solo se aparece, sino que en ciertos momentos habla más de lo que debería. Y cuando lo hace, esas palabras no suenan como las de un ser humano común. Parecen venir desde un lugar distinto, como si fueran fragmentos de un eco atrapado en la garganta de alguien que nunca debió seguir hablando. Un testimonio recogido en secreto por un sacerdote de la zona relata que un conductor detuvo su coche al verlo parado en la curva. El niño subió al asiento trasero y, en lugar de limitarse a su frase habitual, empezó a hablar en susurros. Decía, no encuentro mi casa, estoy cansado, tengo frío. El conductor sintió un peso insoportable en el pecho, como si cada palabra no saliera del niño, sino que se instalara dentro de él. Contó que en ese instante pensó en su propia infancia, en momentos olvidados de miedo y soledad, y la sensación lo quebró por completo. Dijo que no era solo una voz, era una invasión emocional, como si el niño se colara en los recuerdos de quienes lo escuchaban para alimentarse de su vulnerabilidad. Otra historia habla de una pareja que volvía de madrugada después de visitar familiares en el campo. La mujer aseguró que el niño apareció de pronto frente al coche, obligándolos a frenar en seco. Lo subieron, preocupados por su estado. Durante varios minutos el silencio fue absoluto, hasta que el pequeño inclinó la cabeza y murmuró algo que hizo que la sangre se les congelara, mi casa ya no está. La mujer dijo que su voz no sonaba como la de un niño vivo, sino como la de alguien que repetía una memoria rota. Lo más perturbador fue que, mientras hablaba, el retrovisor reflejaba un rostro que no coincidía con el del cuerpo que llevaban atrás. Era un rostro más envejecido, con la piel apagada, con la mirada de alguien que había visto demasiados inviernos. Cuando se dieron cuenta, el asiento estaba vacío y el frío los acompañó durante kilómetros. Los pocos que han escuchado frases distintas a la habitual coinciden en una misma sensación, no es solo que el niño pida un destino, es que parece perdido en un bucle de recuerdos, atrapado entre dos mundos. A veces menciona una casa que ya no existe, otras veces repite que tiene sueño, como si llevara años intentando dormir sin poder lograrlo. Un camionero confesó haberlo escuchado decir, ¿me llevas con mamá? Esa súplica lo persiguió durante meses, hasta el punto de escucharla en los pasillos de su propia casa, cuando estaba solo. Su esposa lo encontró más de una vez hablando en voz baja en medio de la noche, respondiendo a alguien invisible. Él juraba que el niño seguía sentado junto a su cama, repitiendo la misma pregunta hasta arrancarle lágrimas. Hay quienes piensan que esas palabras son un intento de comunicación real, de un alma que no encuentra descanso. Otros, en cambio, creen que se trata de un truco, de una entidad que usa la inocencia infantil para quebrar a las personas desde adentro. Porque no hay nada más devastador que escuchar a un niño pedir ayuda, especialmente cuando se sabe que no debería estar allí. Esa dualidad, esa línea fina entre compasión y horror, es lo que vuelve tan peligrosa la experiencia. Una vez que escuchas al niño, ya no puedes olvidarlo. Sus frases se instalan como semillas en la memoria y germinan en los momentos de silencio, cuando apagas la luz o cuando la carretera se queda vacía a tu alrededor. Algunos sacerdotes locales han intentado rezar por su descanso, incluso organizaron vigilias en la curva, pero todos esos intentos terminaron abruptamente. Los rezos se interrumpían por corrientes de aire helado que apagaban las velas. En una ocasión, un grupo de creyentes aseguró haber escuchado al niño repetir las oraciones con ellos, pero en un tono burlón, como si se tratara de un eco distorsionado. Aquella noche nadie quiso continuar y desde entonces nadie volvió a intentarlo. La voz del niño, sea real o producto de algo mucho más siniestro, es hoy uno de los aspectos más temidos de la maldición de la curva 17. Verlo ya es aterrador,
pero escucharlo hablar más allá de su petición inicial significa entrar en un terreno del que pocos regresan indemnes. Porque esas frases no terminan en la carretera, se arrastran a las casas, a los sueños, a las conciencias. Es como si, al escucharle, abrieras una puerta dentro de ti mismo, una puerta que no podrás cerrar nunca más. La casa fantasma. El primer hombre que decidió no escapar cuando el niño pidió ir a casa no era valiente por naturaleza. Era terco, que no es lo mismo. Se llamaba Darío y llevaba una vida de horarios estrictos y rutas repetidas. Esa noche hizo lo que nadie recomienda. No aceleró ni miró a otro lado. Detuvo el coche, abrió la puerta trasera y le dijo al pequeño que subiera. La voz del niño fue la misma de siempre. Llévame a casa. Darío marcó en el GPS el pueblo más cercano, pero el mapa no ofreció ninguna calle con números posibles. Un par de coordenadas se movieron sin razón, como si el dispositivo se hubiera quedado sin norte. Solo cuando el niño ya estaba sentado, con el cinturón puesto y las manos sobre las rodillas, apareció una ruta nueva, una línea pálida que no estaba minutos antes. Lo guió a un desvío de tierra que se abría entre pinos altos, un sendero que él juraría haber cruzado 1000 veces sin notar su existencia. La bajada fue larga y húmeda. La neblina dejó gotas grandes en el parabrisas y el olor a resina quemada avanzó desde el fondo del valle como un aviso. Darío apagó la radio porque toda frecuencia devolvía el mismo zumbido metálico. El niño no hablaba ni hacía preguntas. Miraba por la ventanilla con la fijeza de quien reconoce cada rama. El camino terminó en un claro que debía ser un terreno baldío. Había piedras cuadradas como restos de cimientos, madera ennegrecida en montones y un poste viejo sin cable, inclinado como un hueso roto. No estaban en un barrio ni en las afueras del pueblo. Estaban en un lugar donde el bosque había reclamado todo y aún así quedaba la forma de una casa que ya no existía. Darío sintió el impulso de preguntar si era allí, pero la respuesta ya estaba en la cara del niño. Se había enderezado como quien regresa a su habitación. El aire cambió de temperatura con una precisión que no corresponde al clima. Del frío de montaña pasaron a un calor seco que salía de la tierra. A Darío le picaron los ojos como si estuviera frente a un horno abierto. Apagó el motor y escuchó el chasquido de una bisagra. Ninguna puerta debería sonar en un lugar sin paredes, pero algo se abrió. El poste inclinado proyectó una sombra que no coincidía con la hora. El niño bajó sin pedir permiso y caminó hacia lo que había sido la entrada. Darío lo siguió con pasos cortos, porque el suelo crujía bajo una capa de ceniza vieja que se pegaba a los zapatos. El chasquido volvió a sonar, más claro, y un rectángulo de oscuridad se dibujó donde no había más que aire. La memoria del lugar había reconstruido una puerta. Adentro no había cuartos, pero los había. Se distinguían zonas de color más oscuro que sugerían paredes, manchas que marcaban esquinas y espacios de paso. Una mesa que ya no estaba ocupaba todavía el centro. Un reloj colgaba sin cuerda ni madera, apenas su esfera redonda, suspendida en el vacío como una luna pálida. Las fotos de familia eran manchas rectangulares sobre nada, marcos fantasmas con rostros borrados que sin embargo insistían en mirar. Darío avanzó con una mano por delante, tropezó con una silla invisible y escuchó como algo se arrastraba en el piso de la planta alta. No había un segundo piso, pero sonaban pasos de niño y el golpecito de una pelota. El olor no era de incendio reciente. Era el residuo caliente de algo que se quemó hace años y que se niega a apagarse del todo. El niño cruzó hacia un rincón donde el color del suelo cambiaba a un gris lijado y se quedó quieto. Bajó la mirada a un rectángulo más claro, como si allí hubiera estado una cama. Dio un paso atrás, luego otro, y se sentó en el aire con naturalidad. El asiento inexistente sostuvo su peso. Darío no supo si se trataba de una alucinación o de una herencia del espacio. Le habló con cuidado para que no se asustara. Le preguntó por la madre, por el camino que solía tomar, por un hombre que identificara esa casa. El niño abrió la boca y la voz salió diferente a todas las veces anteriores. Mi casa ya no está. No lo dijo con pena ni con rabia. Lo dijo como quien anuncia un hecho inevitable al que se acostumbra para poder seguir pidiendo. Darío sacó el teléfono para marcar a emergencias y la pantalla se encendió con hora incorrecta.
Cada intento de llamada quedaba en silencio, como si el aparato marcara un número que no existe. La linterna funcionó a medias y la luz, en lugar de alumbrar, parecía absorber brillo de las cosas. En una esquina el aire tembló y una silueta breve, apenas una sombra delgada, cruzó de lado a lado. No era el niño. Era la estela de alguien más atravesando una sala que ya no está. El piso vibró con un gruñido seco, igual al de una viga al encogerse. El fuego deja música en los materiales. Esa música seguía allí. Un detalle quebró a Darío. Sobre el rectángulo claro donde el niño se había sentado había marcas de tiza. Estrellas mal hechas, líneas zigzagueantes, el tipo de dibujo que un chico hace a la hora de la siesta cuando los adultos creen que duerme. El viento sopló desde la nada y levantó una nube de polvo que le pegó en la lengua con sabor a pared vieja. El niño levantó la cabeza y miró hacia una zona vacía que sugería una ventana. Allí no había vidrio, pero la noche filtraba un azul diferente por ese espacio, como si el lugar recordara la forma de un marco. El pequeño pronunció una frase que Darío no entendió del todo. Quiero quedarme. Luego volvió a su línea. Llévame a casa. La contradicción le heló la espalda. Donde se queda alguien cuya casa no existe. Darío no lo pensó. Le dijo que iba a llevarlo a un sitio seguro, que alguien del pueblo sabría qué hacer. El niño no objetó. Se puso de pie con una docilidad inquietante y caminó hacia la salida que no era salida. En el umbral invisible, Darío escuchó otra vez la bisagra. El poste viejo lanzó su sombra otra vez y la línea del sendero se marcó con claridad excesiva, como si el terreno quisiera indicar la ruta de regreso. Volvieron al coche. El cinturón trasero hizo clic sin manos. El motor encendió a la primera, pero el GPS ya no mostraba la línea que los había traído. Solo un espacio blanco con el símbolo del vehículo flotando sin referencia. Darío eligió la dirección por instinto y subió a la cuesta. A mitad de subida, la radio volvió a vivir y escupió una frase con tono de consejo que no iba dirigida a nadie y a todos. Dicen que si dice ciertas palabras, él se queda. Darío sintió que la garganta se le cerraba. El niño, desde atrás, se inclinó apenas hacia el respaldo como quien espera que el conductor termine una frase. La frase se formó sola en la mente de Darío con una claridad que no se parecía a un pensamiento propio. La sostuvo un segundo, con la lengua apretada contra el paladar, y no la pronunció. La cuesta terminó en el camino principal y la niebla se deshizo como si alguien abriera una cortina. Al mirar por el espejo, Darío no vio a nadie en el asiento. El cinturón estaba abrochado y tenso. La hebilla marcaba una diagonal perfecta sobre la tela. Regresó al pueblo sin recordar los últimos kilómetros. Dejó el coche frente a la estación de servicio y se quedó sentado hasta que amaneció. No contó la historia ese día. La contó semanas después, cuando comenzó a soñar con una puerta que se abría despacio sin que existiera pared alrededor. Los sueños no eran pesadillas. Eran visitas. En cada uno debía pronunciar la frase que no dijo en la cuesta. En cada uno, la puerta parecía esperar que la terminara. Algunas personas afirmarán que existe una forma de ayudar al niño a descansar. Otros dirán que esa frase lo ata al que la pronuncia. En la curva 17 todos creen algo distinto, pero todos evitan decirlo en voz alta. Lo aprendieron de los que se animaron a probar. Hay casas que ya no están y aún así reciben de vuelta a los que nunca pudieron salir. A veces esa bienvenida necesita una llave y no siempre es de metal. A veces la llave es un gesto y a veces es una oración que no figura en ningún catecismo. Quien la conoce prefiere callarla o transmitirla en voz baja, como se transmiten las cosas peligrosas. En el pueblo le ponen nombre, lo llaman de una manera que espanta y consuela al mismo tiempo. Le dicen ritual por costumbre, aunque no es ceremonia ni plegaria ni truco. Es otra cosa. Si quieres entenderlo, hay que abrir la próxima página de esta historia y aceptar que las palabras tienen peso cuando se dicen en la curva 17. El ritual prohibido. En cada pueblo existe un rumor que no figura en los periódicos ni en los informes oficiales, un susurro que pasa de generación en generación como advertencia disfrazada de consejo. En torno a la curva 17, ese susurro tiene forma de ritual.
Nadie lo admite abiertamente, pero todos lo conocen. Dicen que cuando el niño aparece y pide volver a casa, hay una frase que puede liberarlo, aunque a un precio demasiado alto. Quien se detiene y lo escucha repetir "llévame a casa" siente como la mente se va llenando de un eco insistente, casi hipnótico. Es entonces cuando, según cuentan, algunos locales aseguran que basta con responderle en voz firme, "ya estás en casa". Esa respuesta, simple en apariencia, tiene consecuencias que nadie logra explicar con claridad. Los que se atrevieron a pronunciarla aseguran haber visto cómo la figura del niño desaparecía en un parpadeo, como si se deshiciera en el aire, dejando tras de sí un silencio aún más pesado que su presencia. La temperatura de la carretera sube unos grados, el aire se vuelve irrespirable por segundos y el conductor siente un alivio extraño, como si hubiera cumplido una promesa pendiente. El problema es que ese alivio nunca dura. Porque con el paso de las noches, una nueva condena empieza a tomar forma. Los testigos que usaron el ritual hablan de sueños recurrentes. En ellos, la carretera nunca termina. Conducen sin parar, siempre de noche, y la curva aparece una y otra vez, repitiéndose como un círculo infinito. En el asiento trasero escuchan la respiración del niño, aunque no lo ven. En algunos de esos sueños el niño vuelve a hablar, pero ya no pide ir a casa. Ahora dice, "tú eres mi casa". Esa frase retumba con más fuerza que cualquier visión, y quienes la escucharon confiesan que desde entonces nunca lograron despertar descansados. Es como si cada sueño les robara un poco de energía, como si parte de su vida quedara atrapada en esa curva maldita. En los bares de camioneros circula una historia que nadie quiere firmar con su nombre. Un hombre habría usado el ritual tras ver al niño 2 veces en la misma semana. No soportaba más el tormento y decidió probar. Durante días pareció estar bien, incluso volvió a reír y a dormir con tranquilidad. Hasta que, una noche, sus compañeros lo escucharon gritar en el área de descanso. Lo encontraron sentado en su litera, con los ojos abiertos y vidriosos, murmurando una y otra vez, "ya estás en casa, ya estás en casa, ya estás en casa". No había nadie más en la habitación, pero la temperatura era tan baja que los vidrios estaban cubiertos de escarcha. Al amanecer, el hombre no recordaba nada. Esa misma semana abandonó la ruta para siempre. Otros dicen que el ritual no libera al niño, sino que lo ata al conductor. Que pronunciar esas palabras equivale a aceptar una invitación, a abrir una puerta que jamás debió abrirse. En lugar de desaparecer, la figura se traslada al interior de quien habla, instalándose como una sombra que nunca vuelve a salir. A partir de entonces, los que lo hicieron aseguran escuchar pasos en sus casas, como si un visitante invisible recorriera los pasillos. A veces los muebles crujen de madrugada, como si alguien se sentara en ellos. Y lo más perturbador, algunos aseguran sentir el peso de un cuerpo pequeño en su cama, acomodándose junto a ellos justo antes de quedarse dormidos. En el pueblo nadie recomienda probar. Quienes todavía creen en las viejas historias dicen que el niño no busca descanso, busca compañía. Y el ritual de "ya estás en casa" no hace más que darle lo que quiere, un hogar, aunque ese hogar sea la mente y el cuerpo de la persona que lo pronuncia. Tal vez por eso la mayoría de los que conocen este secreto prefiere callarlo, dejar que los forasteros enfrenten solos el dilema y aprendan demasiado tarde lo que significa hablar de más en la curva 17. El ritual prohibido sigue siendo un misterio que divide a los testigos. Algunos lo defienden como la única manera de terminar con la maldición, otros lo consideran un pacto peligroso que condena a quien lo ejecuta. Lo cierto es que, hasta hoy, nadie que lo haya probado volvió a ser el mismo. Porque no se trata solo de unas palabras dichas en el lugar equivocado. Se trata de reconocer al niño como algo más que un fantasma. Se trata de aceptar que su casa eres tú. Y quizá lo peor de todo no es lo que pasa al pronunciarlo, sino lo que ocurre cuando decides no hacerlo. Porque hay quienes aseguran que si guardas silencio y sigues manejando, el niño no desaparece. Se queda allí, esperando. La próxima vez que cruces la curva lo verás de nuevo, con la misma mirada, con la misma súplica. Y seguirá apareciendo, una y otra vez, hasta que elijas hablar. Eliko Telledo. Durante años las historias de la curva 17 vivieron en gasolineras, bares de carretera y sobremesas familiares.
Hoy la leyenda se mudó a la pantalla. Lo que antes se contaba en voz baja ahora aparece en videos de 30 segundos, en transmisiones nocturnas, en hilos que nadie se atreve a leer completos. No es que Internet haya inventado el miedo. Solo le dio un espejo que no parpadea. Cuando alguien publica que vio a un niño pidiendo ir a casa en el kilómetro marcado, los comentarios se llenan de gente que dice haberlo visto también, con detalles que coinciden hasta el cansancio. Cambia el modelo del coche, cambia el clima, no cambia la frase. Llévame a casa. La súplica viaja con una precisión que ninguna campaña logra copiar. Se repite sola, como si hubiera aprendido el algoritmo. Los primeros registros virales fueron de cámaras de tablero. Un par de luces frontales, el haz recortando la neblina y una figura quieta junto al guardarraíl. El video se detiene en el segundo exacto en que el conductor pisa el freno. Alguien lo sube con la descripción más breve posible. Niño en la curva 17. Nadie quiere adornar lo que no necesita explicación. Los foros de escépticos se encargan de pedir pruebas. Exigen metadatos, ubicación, hora. Los metadatos aparecen y traen un patrón que arruina el sueño de cualquiera que se crea a salvo con números. La marca de tiempo se corrompe en un punto y vuelve a cero en el minuto 17. El archivo se parte en dos y el reproductor indica que falta un fragmento que ninguno de los programas logra recuperar. El conductor jura que no editó nada. Para él, en el coche, el tiempo siguió corriendo. En el video, el tiempo se dobló. Un canal grande decidió desmontar la historia con un directo desde la ruta. 2 cámaras, un dron y un técnico atento a la interferencia. A medianoche todo funcionaba. A la 1 el chat pedía que avanzaran. A la 1:17 la transmisión sufrió un corte de audio que duró exactamente 17 segundos. Cuando volvió, el presentador estaba pálido y se le notaba la respiración corta. Juró que solo era cansancio. En la repetición quedó algo peor que una sombra. Quedó una voz de fondo que hizo pausar a miles de personas al mismo tiempo. No gritaba, no lloraba. Repetía lo de siempre con la paciencia de quien ya lo dijo demasiadas veces. Llévame a casa. El canal borró el directo al amanecer. Alguien guardó copia y la subió en otro sitio. La segunda versión pesa menos que la primera aunque dure lo mismo. Falta información que no debería faltar si solo se descargó un video. Las capturas de pantalla se convirtieron en nueva moneda de fe. Un mapa con un pin clavado en el tramo de curvas y un comentario marcado como ubicación compartida. Hay quienes juran que si abres esa ubicación entre la 1 y la 1:30, el mapa te ofrece una ruta lateral que no existe durante el día. Es un camino fino, sin nombre, que se desvanece si haces zoom. No conduce a un barrio ni a un caserío. Te deja frente a un claro que no figura en catastros y que sin embargo tiene forma de cuadrado. Un tecnólogo de la región explicó que son errores de renderizado. Lo dijo con calma, lo dijo con cifras. La gente escuchó, asintió y volvió a mirar el mapa a la madrugada siguiente. El pin reapareció en el mismo punto. Nadie consiguió tomar la ruta fantasma 2 veces seguidas. No es fácil doblar un plano cuando la curva ya dobló la realidad. Las historias son más peligrosas cuando encuentran pruebas. Una secuencia de fotos tomadas desde la cabina de un camión capturó algo que se parece al interior de un coche que no estaba ahí. En la primera imagen, carretera abierta. En la segunda, una línea de luz que no corresponde con el asfalto. En la tercera, un reflejo en el vidrio que imita la forma de una cabeza inclinada. La secuencia termina con un destello que quema la esquina inferior y deja la fecha incompleta. El archivo marca día y mes. El año falta. Es la clase de glitch que a nadie le preocupa hasta que coincide con un detalle inútil. El niño que murió en el accidente nunca alcanzó a vivir su año número 9. El calendario del archivo tomó su ausencia en serio. Se organizó una vigilia en redes para cruzar el tramo en convoy. No por valentía, por estadística. La gente cree que lo colectivo protege. Subieron 5 coches, 2 motocicletas, un par de cámaras y la idea de que a muchos no les pasa nada. En el minuto 17 de ruta, uno de los coches más rezagados reportó por grupo una frase que nadie quería leer.
Lo tenemos detrás. El mensaje entró como notificación y congeló 3 pantallas a la vez. El coche de adelante frenó con cuidado para esperar. Cuando se giraron, el rezagado ya no estaba. Las cámaras de los laterales muestran asfalto limpio y el sonido regular de los motores. Al revisar el chat más tarde, el último mensaje del conductor desaparecido fue editado por el sistema. Ya no decía lo tenemos detrás. Decía ya está en casa. Las aplicaciones también sueñan cuando las usas demasiado tarde. Los analistas de audio encontraron patrones que asustan más que un grito. En varias grabaciones nocturnas, en frecuencias que el oído humano no percibe sin ayuda, aparece la misma curva de onda cada 17 segundos. Un diente repetido con la constancia de un metrónomo. Al pasarlo a espectrograma, el dibujo forma una frase corta, casi infantil. No es magia. Es una voz. No es una voz cualquiera. Responde a la acústica de un espacio cerrado pequeño, como el interior de un coche o un cuarto de niño. Son pocos los que se atreven a escucharlo con auriculares en la oscuridad. La mayoría pausa a mitad, no por cobardía sino por instinto. El cuerpo sabe antes que la razón que hay sonidos que no nacieron para ser reproducidos. La parte más inquietante del eco digital no es la prueba. Es la persistencia. Los videos se borran y vuelven. Las cuentas desaparecen y reaparecen con otros nombres. Los testimonios cambian de plataforma, de formato, de filtro. La frase no cambia. Llévame a casa. La piden jóvenes que nunca han pasado por la ruta y adultos que solo conocen la historia por comentarios. No la inventan. Se les impone en sueños. Al despertar, algunos la escriben sin darse cuenta en notas del móvil, en listas de compras, en mensajes que no deberían llevar ese contenido. Hay capturas de conversaciones donde la frase entra sola entre 2 líneas normales. Nadie la envió. Nadie sabe por qué está ahí. En la curva 17 también se escribe desde lejos. Un equipo de producción que preparaba un documental sobre la leyenda perdió el material de un día completo sin explicación técnica. No se trató de un fallo de tarjeta, ni de un error de copia. El material pesaba lo mismo, ocupaba el mismo espacio y mostraba los mismos nombres de archivo. Al abrirlos, había silencio o ruido blanco. Uno solo conservó imagen y audio. En él, el presentador intenta articular la pregunta que todos quieren hacer y nadie debería. El viento golpea las ramas. La cámara hace foco en el arcén y, por un segundo, se ven 2 cintas de seguridad cruzadas en el aire, tensas como si sujetaran un cuerpo que no aparece. El presentador respira hondo. Una ráfaga mueve su micrófono. No se oye la pregunta. Se oye la respuesta de alguien que no está en cuadro. Ya estás en casa. Nadie del equipo admitió haberla dicho. Nadie encontró la toma en los registros de sonido del día. En las ciudades lejanas a la curva, el tema se convirtió en entretenimiento. Reaccionan a videos, hacen bromas con filtros de niño en carretera, montan escenas en sets. Pero a veces, en medio de esas burlas, ocurre algo pequeño que corta la risa. Un filtro se queda pegado sin estar activado. Una cámara detecta un rostro en un asiento vacío. Un micrófono abre canal sin orden. Son fallas normales en cualquier estudio, lo dicen con seguridad. Lo que no es normal es que el reloj del directo marque las 1:17 cada vez que el error sucede. No importa la franja horaria del país desde donde transmiten. La hora aparece como una firma escrita en el margen de una página. Internet convirtió la curva 17 en un lugar sin coordenadas. Puedes no haber pisado nunca esa carretera y aún así escuchar la súplica en el altavoz de tu teléfono a medianoche. Puedes no creer en nada y ver cómo tu GPS escoge un desvío que no existe. Puedes no mirar videos de miedo y cruzarte con un clip que se reproduce solo en tu feed con la descripción escrita por una mano que no conoces. Lo digital no te protege. Solo hace que la distancia parezca imposible. Y cuando la distancia no existe, la casa puede ser cualquier lugar. La tuya, por ejemplo, si decides pronunciar las palabras que otros ya dijeron. La comunidad que intenta explicarlo todo con cables y códigos sostiene que las leyendas se alimentan de la atención y que el algoritmo premia lo que asusta.
tienen razón y se quedan cortos. Porque hay algo que no encaja con los ciclos normales de viralidad. Esta historia no sube y baja. Se mantiene como si respirara. Y cada cierto tiempo, cuando alguien propone el experimento final de acompañar al niño hasta el final de la ruta, las pantallas se llenan de expectación. Creen que verán a un conductor cumplir lo que nadie se atreve. Creen que el viaje termina en un pueblo con casas reales y farolas encendidas. Creen muchas cosas. Lo que viene no es un tutorial ni un desenlace cómodo. Es un trayecto que se repite hasta agotar la voluntad de quien sostiene el volante. El último viaje. El hombre que decidió llevar al niño hasta el final no lo hizo por valentía ni por morbo. Lo hizo por cansancio. Se llamaba Esteban y esa noche ya no soportaba la idea de cruzar la curva sabiendo que todo volvería a empezar. Conducía un sedán viejo que conocía cada ruido y guardaba en la guantera un rosario sin fe, una navaja para cortar la ansiedad y un grabador de voz que usaba cuando la cabeza se le llenaba de pensamientos que no quería olvidar. Antes de llegar al tramo maldito dejó un mensaje para su hermana con una sinceridad que nunca le había mostrado. Si no contesto en una hora llama a la policía. No dramatizaba. Solo estaba cansado de huir. A la 1:15 vio la figura en el borde del asfalto. No frenó de golpe ni dudó más de lo necesario. Disminuyó, encendió las intermitentes y abrió la puerta trasera. El niño subió como si ese gesto estuviera ensayado desde hace años. El cinturón hizo clic y el frío de la cabina bajó 2 grados. Esteban habló con voz plana para no contagiarle su temblor. Voy a llevarte a casa. Dime por dónde. El pequeño giró la cabeza en un ángulo preciso y señaló hacia adelante, como si la carretera supiera el resto. Esteban activó el GPS. La pantalla mostró el mapa habitual y, de pronto, apareció una ruta azul tenue que se desprendía del camino principal. Era una línea sin nombre que no recordaba haber visto. Tocó aceptar y la voz del navegador dijo con calma de máquina lo que ningún humano había logrado decir con autoridad. Gire a la derecha en el acceso de mantenimiento. El acceso era un corte en la alambrada que solo usan cuadrillas y que de día parece un simple hueco en el paisaje. El coche se adentró entre pinos y el mundo se comprimió en 2 franjas de tierra húmeda. Esteban intentó una broma torpe para sondar al pasajero, pero el niño no reaccionó. Apenas respiraba y, sin embargo, el aire sonaba ocupado. La radio murió sin previo aviso y el grabador de voz se encendió solo. Quedó grabando un murmullo de fondo con ritmo de respiración. Esteban lo dejó ahí, como quien acepta una cámara de seguridad cuando ya no tiene nada que ocultar. Avanzó en primera durante varios minutos y el camino pareció entregar un valle que no existía en los mapas. A cada curva, la voz del GPS repetía una instrucción que se volvía inquietante por su precisión. Continúe recto. Manténgase recto. No gire. Las indicaciones negaban la posibilidad de elegir. El olor cambió. Ya no era pino ni tierra húmeda. Era el residuo tibio de madera vieja calentada muchas veces. En el horizonte apareció una sombra con forma de casa y sin detalles. Una cascarita mínima de paredes negras sobre un cuadrado de claridad. Esteban sintió que el estómago se le apretaba con la memoria de imágenes que no había visto. Frenó a 10 metros y apagó el motor para no invadir ese silencio que imponía reglas. El niño bajó sin que nadie tocara la manija. Caminó hasta el umbral invisible y se detuvo con una obediencia que no debería existir. El suelo devolvió un crujido que no estaba. Esteban entendió que ese lugar conserva sonidos como otros guardan fotos. No preguntó si era allí. El cuerpo ya lo sabía. Probó encender la linterna del móvil y la luz dio un salto raro, como si encuadrara una habitación sin paredes. Vio el borde de una mesa que no estaba, el resto de una cuna sin madera, la huella blanca de un marco que alguna vez sostuvo una foto. Vio tiza en el suelo, líneas torcidas de un niño que aprendía a escribir la dirección de su casa. Vio 2 sillas sin peso enfrentadas, la sombra de una puerta abierta sostenida por nada. El niño se sentó y la estructura inexistente lo sostuvo. Esteban acercó la linterna y el pequeño levantó la vista con un cansancio que no pertenece a los años. La voz que salió tenía la textura de una frase repetida hasta romperse.
Mi casa ya no está. Esteban tragó en seco, notó el grabador encendido y se obligó a decir en voz alta lo que llevaba años pensando. No vuelvo a dejarte tirado. Esta vez vamos a terminar. El niño no respondió. La temperatura subió de golpe y la linterna dibujó un vapor tenue cerca del techo que no existía. Algo sonó en la planta alta imposible. Un paso corto y un objeto rodando. Esteban sostuvo el pulso. Sabía que si corría, el camino de regreso se borraría. Le pidió al niño un dato mínimo. Un nombre, una calle, una esquina. La respuesta llegó como llega una brisa que nadie ve. Mamá dijo que si me pierdo espere en la puerta. El hombre miró la línea oscura que marcaba el umbral y sintió el peso de todas las veces que ese consejo funcionó en el mundo real. Aquí no funcionaba. Aquí la puerta estaba siempre abierta y siempre faltaba. El GPS del teléfono vibró como si recibiera una notificación. En la pantalla, la ruta azul cambió de tono y apareció un destino con un icono de casa. No llevaba a ninguna calle. Tenía una sola palabra escrita donde van los nombres. Regreso. Esteban dudó un segundo. Sabía que hay cosas que si las nombras te eligen. Aún así tocó iniciar. La voz metálica habló por primera vez dentro del coche con un tono que no era el suyo. Ya estás en casa. Esteban no pronunció esa frase. El niño tampoco. Vino del altavoz con una modulación que parecía imitar la respiración de un niño dormido. La pantalla mostró un tiempo estimado de viaje que no avanzaba. 0 minutos. 0 kilómetros. Un destino que ya estaba alcanzado antes de moverse. El instinto de supervivencia le gritó que saliera de allí. Apretó el botón de arranque y el motor obedeció sin que la llave estuviera en el contacto. El cinturón del niño se tensó con un tirón seco. Al meterse de nuevo al sendero, la voz del navegador cambió a un susurro difícil de registrar. Manténgase recto. Esteban siguió la línea pálida hasta reencontrar el asfalto principal. Entró a la ruta en tercera y creyó que el pecho le iba a estallar por la mezcla de alivio y culpa. Miró el retrovisor para confirmar que el pasajero estaba a salvo y encontró el asiento vacío, la hebilla abrochada y el tejido del respaldo con la marca de un peso recién levantado. El grabador siguió encendido y captó el golpe del corazón como si fuera un tambor al borde del cuero. No frenó ni llamó a nadie. Quiso terminar lo que había empezado antes de que el valor se disolviera. Siguió de largo y al minuto sintió que el tramo se repetía. La curva que acababa de dejar regresó con los mismos pinos, con el mismo guardarraíl, con el mismo reflejo de la señal de kilómetro clavándose en el parabrisas. El reloj del tablero marcó la misma hora. La aguja del combustible bajó un trazo como si también obedeciera a una orden. Esteban aflojó el acelerador y comprendió que había entrado en una vuelta. La carretera se había doblado sobre sí misma. Volvió a ver el acceso de mantenimiento, la boca de tierra y el hueco en la alambrada. La voz del GPS recitó idénticas instrucciones y el mapa mostró el mismo atajo. No obedeció esa vez. Pasó de largo con la mandíbula apretada y una idea fija. Si el destino quiere repetirse, yo lo rompo. A los 3 minutos el teléfono vibró con la alerta de batería baja aunque estaba cargado a la pared del coche. El grabador cortó y se encendió de nuevo, como si alguien midiera el silencio. El mensaje para su hermana recibió el visto. Una llamada entró desde su número antes de que él marcara. Atendió a puro reflejo y escuchó su propia voz de hace media hora dando la instrucción de pedir ayuda si no respondía. Se oyó a sí mismo hablando con miedo de un futuro que ya estaba sucediendo. Cortó la llamada y el coche volvió a entrar en la curva idéntica. Ya no quedaban dudas. El viaje se había reducido a un anillo de asfalto con voluntad propia. Esteban decidió un método que solo funciona cuando el terror no rompe la lógica. Contó pasos invisibles con el táctil intermitente y memorizó la distancia entre señales. A la altura de un pino abierto en dos por un rayo, detuvo el coche al borde, bajó con las luces de posición encendidas y dejó el grabador sobre el capó apuntando a la carretera. Se paró frente al guardarraíl y habló con una voz que no había usado en años, la voz que los adultos reservan para un niño perdido en un supermercado. No vuelvo a jugar a esconderte.
Dime dónde. Un aire más frío que el resto pasó a su lado izquierdo. El grabador registró un timbre que no estaba en la voz de Esteban. Quiero ir a casa. La frase no vino de la carretera. Vino de la altura de sus rodillas, a medio paso detrás. El último recurso que la gente evita por miedo al arrepentimiento se le formó solo en la boca. Esteban tuvo la certeza de que si lo decía ya no podría deshacerlo. Comprendió por fin la trampa. La frase que liberaba encadenaba. El niño quería un hogar y la curva ofrecía anfitriones. Dejó que la lengua rozara el paladar y que el aire tomara forma dentro de su boca. No la pronunció. Guardó silencio por primera vez en toda la noche, no por cobardía sino por respeto a la frontera que no estaba dispuesto a cruzar. Volvió al coche sin mirar el asiento trasero. Puso primera, apretó el acelerador y se lanzó contra la repetición con una obstinación que solo tienen quienes se niegan a aprender a vivir con un fantasma. El anillo se dio en un punto que no se ve. El coche salió del bucle como se sale de un sueño sin entender qué parte cambió. Los árboles se abrieron, el reloj avanzó 2 minutos y las luces de un caserío se encendieron al fondo como una hilera de faros achicando la oscuridad. Esteban no celebró. Siguió hasta la estación de servicio donde trabajan a la madrugada y detuvo el coche junto a la bomba. El encargado se acercó con paso lento y una linterna floja. Le preguntó si necesitaba algo. Esteban quiso responder que no, que solo quería mirar gente real por unos segundos. Antes de abrir la boca, el encargado señaló el asiento trasero con el gesto serio de quien no bromea con ciertas cosas. Le pidió que apagara las luces porque alguien estaba durmiendo. Esteban giró el cuello con una mezcla de rabia y resignación y vio la hebilla abrochada, la banda cruzando leve el respaldo, la hendidura del peso que no se veía y una marca de humedad a la altura de la ventana como la que deja una frente. No pronunció la frase. Pagó, condujo hasta el pueblo y dejó el coche frente a su casa sin apagar el motor. Entró con el grabador en la mano y la llave temblando. No encendió las luces del pasillo. Escuchó a alguien pequeño sentarse en el borde de su cama con la delicadeza de quien no quiere molestar y supo que la carretera había aprendido una ruta nueva. La casa ya no era un lugar seguro. Era un destino más en un mapa que ahora se actualizaba solo. El viaje que empezó en la curva no terminaba en el asfalto. Tenía una versión doméstica. Lo entendió cuando la radio del reloj despertador se encendió sin orden y una voz infantil, sin rabia ni tristeza, repitió con la disciplina de un rezo que puede durar toda una vida. Llévame a casa.